contexto económico, sin dudas, es la preocupación de los argentinos en los distintos niveles. Usted, yo, que vamos a administrar nuestra economía, también tenemos nuestras preocupaciones, pero las empresas, sin dudas, que tienen que sostener empleados y una estructura, tienen una preocupación adicional, y la pyme, esa pequeña y mediana empresa, aún más en estos contextos de dificultad. Y para hablar sobre esta situación, sobre el escenario actual y lo que se puede esperar en los próximos meses, nos acompaña en nuestro programa hoy Daniel Escandizo, quien es profesor universitario y además es especialista en management y negocios. Daniel, un placer que nos acompañes en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, el placer es mío, obviamente. Bueno, Daniel, vos estás haciendo mucho foco en las empresas a partir de tu profesión, y decíamos al comienzo, la pyme es una entidad que muchas veces da trabajo en una localidad a buena parte de un pueblo. No son en todos los casos grandes empresas, en muchos casos son empresas medianas, como también las hay grandes, y muchas de ellas ligadas al consumo. Y en este año, en donde hemos tenido índices negativos en muchos aspectos, como la industria, la construcción, el mismo consumo, imaginamos, o sea, sabemos que la situación es difícil. ¿Qué panorama se puede esperar? Sí, el panorama es difícil, el escenario ha sido complejo, viene siendo complejo en los últimos 2 o 3 años, sobre todo se comienza a agudizar a partir del año pasado, sobre todo desde abril del año pasado, cuando comienzan los eventos de movimientos bruscos del tipo de cambio, se hace más abrupta la escalada de los precios, la inflación, y la recesión se va afianzando. Entonces, evidentemente, un contexto que va desfavoreciendo cualquier tipo de posibilidad de crecimiento o de logro de sustentabilidad por parte de las pymes. Yo siempre digo que, un poco para graficar la situación, porque es como conversábamos recién antes de ingresar al programa, el universo pyme es muy amplio. Claro. Es muy amplio. Fíjese, un datito para ilustrar. Si nosotros vemos la escala, ¿no? que generalmente trabaja el Ministerio de Producción, el Ministerio de Industria y Producción, para ser considerada una empresa pyme, en el rubro comercio, industria, por ejemplo, en el rubro comercio, aquellas que facturan hasta 20 millones de pesos son consideradas anuales, gracias por la aclaración, anuales, son consideradas microempresas. Claro. ¿Tá? Pero a partir de ahí hay 3 tramos más, que sería la pequeña empresa, la mediana tramo 1 y la mediana tramo 2. La pyme más grande, en cuanto a nivel de facturación, sería la que ocupa esta categoría, mediana tramo 2, y en el caso del comercio, la facturación límite es de 1.700 millones de pesos anuales. Y en el caso de la industria, 1.400 millones de pesos anuales. Entonces, cuando hacemos referencia a pyme, así de manera tan genérica, global, podemos estar hablando de una empresa que factura 1,5 millones de pesos por mes, o una empresa que factura 120, 130 millones de pesos por mes, 100 veces más. Entonces, es muy diferente la situación de esa empresa de 1.500 millones de pesos a la que factura 20, 30 o 40, que es la que más encontramos en las localidades pequeñas, ¿no? Y además de cada sector, que tiene su particularidad. Además de cada sector. Entonces, yo siempre digo que imaginemos una hoja, imaginemos que tenemos acá un papel afiche de esos que utilizábamos siempre en la facultad, los rotafolios, y dibujamos 3 círculos. En el círculo externo vamos a tener el contexto. Y el contexto ha sido desfavorable. Por allí escuché un economista que usaba la figura del ahorcado. ¿Recuerda ese juego? El ahorcado. Una pyme, fíjese todo lo que fue pasando en los últimos tiempos, ¿no? Devaluación, apertura económica, inflación, aumento del costo financiero, caída del consumo, todos elementos que fueron contribuyendo a un empeoramiento de la situación. Entonces, un contexto desfavorable. En el círculo intermedio estaría el sector, porque otra gran diferencia. ¿Podemos tener sectores que han quedado al margen de un impacto negativo? Sí. Sí, los exportadores. Lo decimos recién. Aquellas empresas que tienen la posibilidad, pymes, que son las menos, que tienen posibilidad de exportar, mitigan el efecto de un contexto interno desfavorable. Por ejemplo, y concretamente en Córdoba, todas aquellas empresas vinculadas al sector del software, o lo que ahora denominamos economía del conocimiento. Del conocimiento, exacto. Acá tenemos un clúster importante de empresas del sector tecnológico, y esas empresas les ha ido bien en los últimos años. Muchas de ellas exportan, entonces han tenido la posibilidad de crecer, de generar alianzas, de potenciar su valor. Entonces, digamos que es un sector que lo podemos poner en verde. Aquellas empresas pymes ligadas al sector agropecuario, lo mismo.
Pero otros sectores dentro de ese círculo intermedio que han sido castigados, por ejemplo, todos aquellos ligados al consumo, aquellas las industrias textiles, la metalurgia, la industria automotriz. Entonces, en general, la mayoría de los rubros de los sectores económicos han mostrado comportamiento negativo. La industria lleva 17 meses de caída. Vemos los últimos indicadores importantes. El principal indicador de consumo es el de las ventas de shopping y supermercados. Claro. Y septiembre, lo que es venta de shopping, cayó 15%, supermercado cayó un 7%. O sea, y estas medidas se vienen repitiendo desde el último año y medio. Sostenida mucho en el tiempo. Sostenida. La industria textil, por ejemplo, otra industria que acá no tiene que ver solamente con el contexto argentino. Está habiendo cambio de hábitos muy importante por parte de los consumidores en lo que es indumentaria, en lo que todo lo que tiene que ver con la industria textil, el calzado, que hace que no solamente sea necesario tomar medidas para paliar un contexto desfavorable, sino hacia adentro de la empresa. ¿No? Sí. Y finalmente el círculo central, que es la empresa. Hacia adentro de la empresa también tenemos deberes, hacia adentro de la pyme también tenemos muchos deberes por hacer. ¿No? De gestión. De gestión, fundamentalmente. Claro. ¿Y actualmente cuántas pymes aproximadamente se están cerrando por día? Más o menos hay un número que se conoce. Ese fue un dato, lo hablábamos recién, que en la última campaña, en la reciente campaña electoral, siempre estuvo allí presente, en pantalla en la campaña, ¿verdad? Pero, bueno, tomando datos de la FIP, hasta las PASO aproximadamente se habían cerrado entre 17 y 18.000 pymes, contando todo el año 2018 y lo que iba de 2019. Ya estábamos hablando de un número importante que daba ese indicador de alrededor de 40 por día, ¿no? Entonces estamos hablando de un número importante dentro de las pymes que formalizaron su baja de los organismos impositivos. Exactamente. Pero, contador... Se cierran 40, pero supongo que algo se abre. Bueno, es el término neto, ¿no? Generalmente lo que se va tomando es aperturas y cierres. Claro. Aperturas y cierres. Pero evidentemente hay unos rubros, pues el sector de software, el sector de economía del conocimiento, sector vinculado al sector agropecuario. Hay otras actividades conexas, por ejemplo, el sector educativo, ¿tá? Sobre todo lo que tiene que ver con la educación virtual, digital, que está dando muchísimo empleo, ¿no? Claro. Entonces, muchas empresas que son prestadoras de servicio a todo lo que es el entramado educativo que va creciendo, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Y con salud pasa lo mismo. Acá. Y también en esta estadística habrá datos que no se conocen porque son empresas que no han formalizado. Las empresas que no formalizan su cierre, por ejemplo, aquellas situadas en localidades pequeñas que todavía no han formalizado su cierre, pero sí bajaron la persiana. Claro, entonces están tratando de vender sus inventarios, pagar indemnizaciones y mientras tanto buscan hacerse de algunos fondos y no efectivizan su cierre, ¿verdad? Pero sí, las persianas ya están bajas, ¿no? El problema es que muchas veces cuesta, la reapertura cuesta entre 1 y 7 años, dependiendo del sector, ¿no? Estadísticamente. El tiempo, está la reapertura. Entonces, un cierre no es una decisión fácil, evidentemente. Y Daniel, a partir de tu experiencia del management, digamos, con estos contextos difíciles, ¿cómo logra reactivarse? Porque habrá una empresa, cuando la economía funciona, traza estrategias de crecimiento, pero en estos contextos donde las bajas vienen siendo reiteradas, ¿cómo se mantiene y cómo puede salir? Hay un tema interesante que ojalá se convierta en política de Estado, ¿no? Que son los beneficios fiscales para el sector de pequeñas y medianas empresas. Todos los gobiernos han tratado de generar ciertos paliativos. A decir verdad, el gobierno, que ahora está terminando su gestión, lanzó una serie de paquetes de medidas de estímulos fiscal para las pymes, ¿no? Sobre todo en algunos impuestos que son muy distorsivos, como el impuesto a los débitos y crédito bancario, conocido como el impuesto al cheque, tomarlo como pago a cuenta, impuesto a las ganancias. Entonces, también lo que es contribuciones patronales, lo que recién decía el sector de la economía del conocimiento. La ley recientemente sancionada, casi por unanimidad, en el Congreso, establece beneficios fiscales importantes, ¿no? Entonces, creo que con eso hay que continuar. Evidentemente, más allá del signo político que gobierne, eso se tiene que convertir en política de Estado. La pyme necesita ayuda concreta, porque no puede mantener la misma estructura impositiva que una gran empresa, ¿verdad? Ahora, hacia adentro de la pyme hay mucho que trabajar.
Hay mucho. En una pyme promedio que facture entre 50 y 100 millones de pesos. Por ejemplo, las pymes han avanzado poco en automatización, en la incorporación de la digitalización, ¿sí? Que ya es imprescindible, en lo que es e-commerce. Fíjense el éxito que tienen eventos como el Cyber Monday. Entonces las pymes tienen que participar activamente. Otro punto que han descuidado y deben trabajarlo con mucha fuerza, profesionalizar algunas áreas, las áreas financieras, las áreas de marketing. Hay muchos profesionales en Córdoba. En Córdoba hay especializaciones en finanzas, especializaciones en marketing que dictan las universidades locales. Hay mucho recurso humano allí que está en condiciones de prestar su conocimiento, sus servicios a las pymes. Contratar a estas personas me parece que para pymes es fundamental. Profesionalizar, porque compite con una gran empresa, compite en un mercado. Entonces, si no logra hacia adentro pensar estratégicamente, ser eficiente, buscar optimización en sus costos, innovar, no solamente en productos, sino también en procesos, hacia adentro, hacia la gestión interna, es muy difícil que pueda ser competitiva. Evidentemente falta que el contexto ayude, sin duda. Pero hacia adentro hay muchos deberes por realizar, ¿no? Bueno, Daniel, esperemos que el contexto vaya siendo más favorable, vaya mejorando. Porque, bueno, necesariamente el país lo necesita. Mira, hay un tema crítico, y 2 segunditos, que es el costo financiero, ¿no? Sí. Es fundamental. No, para la reactivación de la producción es fundamental la disminución del costo financiero. Es clave. Muchas están asfixiadas. Hay muchos otros factores, pero este es uno crítico y que creo que a lo mejor en un corto plazo podría ayudar a una paulatina recuperación de la actividad en las pymes. Daniel, nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Muchísimas gracias.